dos de los 4 enunciados característicos, y habíamos dicho que el más importante por las implicancias que tiene, sobre todo en la especialidad, porque en realidad el segundo principio nace como, o surge como consecuencia de la necesidad de cómo transformar, cómo domesticar, si se me permite la palabra, el calor para ser transformado en otra forma de energía. Siempre decimos exactamente lo mismo, y esto lo remarcábamos allá en primer año cuando hacíamos la presentación y tratábamos de definir y dar conceptos acerca del calor. El calor puede provenir de la transformación energética, es decir, cualquier tipo de forma de energía, siempre que se den las condiciones, puede ser totalmente transformada en calor. Supongamos energía eléctrica en calor a través de una resistencia eléctrica. O bien en la práctica hacerlo con un rendimiento muy alto, pero prácticamente es casi el 100%. Cuando nosotros queremos hacer el proceso inverso, transformar calor en trabajo, que es el objetivo de la máquina térmica, tenemos que pagar un precio. Y ese precio es, de alguna manera, está expresado en los enunciados más conocidos y representativos del segundo principio, de los cuales elegimos a Carnot, y al enunciado de Clausius, simplemente porque no menciona la máquina térmica y simplemente dice: es imposible el pasaje de una fuente de calor, de una fuente a menor temperatura, de una fuente, un cuerpo a menor temperatura, a otra a mayor temperatura. Algo que resulta evidente porque hay una ley fundamental de la transmisión de calor que dice que el calor se transmite en el sentido de las temperaturas decrecientes. Es decir, hay determinados postulados, algunos más famosos, algunos a los que se le hace mención o referencia, como en este caso el segundo principio, que están diciendo lo mismo por caminos diferentes. Nosotros nos concentrábamos, decíamos, en el enunciado de Carnot. Habíamos demostrado la clase pasada analizando un ciclo termodinámico, porque la clave estaba en el ciclo de Carnot. La clave estaba en que la imposibilidad práctica, no en el ciclo, perdón, dije en el enunciado de Carnot, que mencionaba la máquina térmica. Cuando definía la máquina térmica, hablaba de la descripción de ciclos termodinámicos. Y es imposible describir un ciclo termodinámico sin que en parte de él, en el balance, reciba calor y en parte de él lo ceda. No hay posibilidad. Hay un proceso, en particular un proceso abierto, donde el calor se transforma íntegramente en trabajo. O al revés, el trabajo en calor. Ahí se ve la reversibilidad de las transformaciones energéticas, que es el proceso isotérmico que va a cobrar importancia justamente ahora para poder construir, diagramar aquellos ciclos que tengan el más elevado rendimiento térmico posible, ya sabiendo de antemano que es imposible lograr el 100% de la eficiencia de la transformación energética. Dicha esta presentación, en el capítulo del segundo principio de la termodinámica, introduce como concepto, como necesidad, entienden los autores, de clasificar, porque va a aparecer una palabrita en forma permanente que va a calificar a este tipo de máquinas. Y calificar, les decía, a los procesos naturales, los fenómenos naturales, en reversibles e irreversibles. Eso es lo que yo les decía, que lean ese capítulo, ese apartado, porque ahí menciona las causas de irreversibilidad de los fenómenos naturales. Si alguna de esas causas que le compete o que participan en la transformación de calor en trabajo
a partir de las máquinas térmicas pueden ser eliminadas o suprimidas, repito, causas de irreversibilidad, podríamos llegar a tener la máquina de más alto rendimiento a la que vamos a calificar como máquina reversible. Vamos a hablar un poquito sobre reversibilidad y irreversibilidad y hacemos el puente para desarrollar y completar el apunte en lo que se refiere a lo que vamos a dar en la clase de hoy. Me puso presente a mi profe, buen día. Buen día, Correa. Sí, lo vi, pero no le puse presente. Acá le pongo presente. Ahí está. Bien. Un fenómeno debe ser calificado como reversible cuando se puede volver a la condición inicial, pero no el sistema, sino el sistema más el medio exterior. Es decir, cuando se eliminan todas las condiciones que motivaron no solo el cambio de posición, sino fundamentalmente la energía desarrollada para, por ejemplo, desplazar un cuerpo, transferir calor, hacer circular un fluido por una tubería o una cañería. Son aquellos fenómenos que están asociados con las pérdidas y con las transformaciones irreversibles de un cierto tipo de energía en otro tipo de energía. A nosotros lo que nos va a interesar de las que vamos a mencionar son aquellas directamente relacionadas con las máquinas térmicas, pero no significa que no dejen de conocer ese listado y ese análisis que hace de cada uno de las irreversibilidades de los procesos naturales. Evidentemente, no existen fenómenos naturales que sean reversibles. Yo no puedo retrotraer el universo a la condición anterior, porque fíjense que la clave está ahí. No solo retrotraer al sistema en la condición anterior, sino retrotraer todas las modificaciones e interacciones que existieron entre el sistema y el medio exterior. Y cuando hablo del sistema y medio exterior, hablo del universo. Independientemente que ustedes saben que el medio exterior que interactúa en forma directa es aquel que está muy relativamente cercano. Pero de todas maneras, en esta concepción, en esta abstracción teórica que se hace, siempre se habla del universo. Entonces, no hablemos de reversibilidad por el solo hecho, como un ejemplo, ¿no?, donde se utiliza esta palabra como calificativo, que una máquina pueda girar en un sentido o en otro. Sí, ahí presenta reversibilidad de movimientos, pero el concepto de reversibilidad en termodinámica, tal cual lo plantean los textos, tiene que estar asociada con que uno pueda volver a la condición inicial, no solo el sistema, sino también el medio exterior y por lo tanto el universo. Quiere decir que cuando uno califica un fenómeno como reversible, evidentemente está calificando a un fenómeno puramente ideal y lo idealiza para darle el marco de referencia, en el caso que estamos estudiando, a las máquinas térmicas que serán calificadas como reversibles porque en ellas no se cumplen aquellos procesos de irreversibilidad que vamos a nombrar ahora y que van a abarcar este listado, pero no todos ellos están relacionados con la máquina térmica. Ejemplos: rozamiento,
viscosidad, que tiene que ver con el transporte de los fluidos, el movimiento de los fluidos, la resistencia a la circulación de los estratos en que se puede suponer que está constituido un fluido. Puede ser gaseoso o puede ser líquido. Generalmente uno asocia la viscosidad al concepto del fluido líquido. A veces por la forma ordenada o desordenada o turbulenta, entre comillas, que tiene o que se puede dar transportándose en una tubería. Pero es válido para gases como para sistemas líquidos. Les decía, rozamiento, viscosidad, transferencia de calor entre dos cuerpos que están a distinta temperatura, lo ponemos en contacto, va a alcanzar una temperatura intermedia que dependerá de las capacidades caloríficas de los cuerpos. Y si yo quiero restituir esa condición inicial, no voy a necesitar cederle calor al cuerpo más caliente, al que se enfrió, y extraerle calor al cuerpo más frío. Es decir, el cuerpo A está más caliente, el cuerpo B está más frío, lo ponemos en contacto, en términos relativos entre sí, distinta temperatura. Al ponerlo en contacto, suponiendo que no haya pérdidas, aunque se trate de un sistema aislado, momentáneamente para analizar esa transferencia de calor, el cuerpo más caliente decrece su nivel térmico porque le cede energía al cuerpo más frío, que incrementa su nivel térmico. Calor cedido igual a calor absorbido. Uno cede, el otro recibe, y ambos en conjunto adquieren una temperatura final de equilibrio, que obviamente va a estar en un nivel intermedio. No va a ser la media de temperatura, dependerá de las capacidades caloríficas. Cuando hablo de la capacidad calorífica estoy mencionando al calor específico, naturaleza química de los cuerpos, y estoy mencionando a la masa, a la cantidad de materia. Sería exactamente la media de la temperatura si la masa de los cuerpos fuera equivalente y además si la naturaleza química fuera equivalente. Pero también es una idealización. Porque al poner en contacto uno va a pensar que la forma de transmisión de calor es a través de la conducción y esa superficie de contacto también es imperfecta. De todas maneras, lo que es cierto que nosotros tomamos dos cuerpos a distintos niveles térmicos, los ponemos en contacto y la temperatura del conjunto de ambos cuerpos va a ser un nivel intermedio entre los dos. Si nosotros queremos retrotraer al universo, a la condición inicial, es el universo, o mejor dicho, es el medio exterior, el que le tiene que extraer calor al cuerpo en el cual subió la temperatura, el cuerpo que estaba más bajo, y cedérselo al cuerpo más frío. Eso requiere de que exista una máquina térmica o una máquina frigorífica. Eso requiere que, repito, por un lado extraiga y por otro lado lo ceda. Por más que sea la misma cantidad de calor, es el medio el que cuando uno realiza el balance, yo restituyo las temperaturas, sí, vuelvo a la condición inicial. Pero cuando hago el balance energético, ustedes van a ver que el medio habrá invertido una cantidad de energía para lograr eso. Energía que originalmente solo provenía del intercambio directo por estar en contacto de ambos cuerpos. Bueno, esa es una de las causas que está analizada en este listado. Fíjense que mencioné las que van a estar más directamente relacionadas con la máquina térmica. Rozamiento, es la primera que menciona y que analiza. Por eso, léanla, estudienla y van a ver
¿Por qué el fenómeno es irreversible? Cuando se invierte una cantidad de energía adicional para trasladar un cuerpo simplemente de una posición a otra, no significa que nosotros no lo podemos volver a la posición inicial. Sí, y eso no lo califica como reversible, porque habrá que vencer un rozamiento desplazando ese cuerpo. Habrá que invertir trabajo. Ese trabajo para superar, vencer ese rozamiento, para trasladar el cuerpo de una posición a otra, va a ser en definitiva transformado en calor. Y para restituir la condición inicial tengo que volver a invertir nuevamente trabajo. ¿Y ese trabajo de dónde proviene? Del medio exterior. No lo genera el cuerpo. El cuerpo es inanimado, inactivo. Yo lo pongo en movimiento invirtiendo trabajo. Cuando hago el balance, el medio provee 2L, es decir, el trabajo para llevarlo de una posición a la otra y para restituirle la posición inicial, y recibe el equivalente de el calor generado para vencer ese rozamiento, el calor producto de la transformación. Entonces, cuando lo vuelvo a la posición original, el balance energético no me da cero, porque yo no puedo cederle calor al cuerpo. El calor que se generó a partir de vencer el rozamiento y que el cuerpo vuelva a la posición inicial. Porque ese calor lo recibe el medio entrega trabajo y recibe a cambio el calor transformado para vencer el rozamiento. Pero si yo le entrego ese calor equivalente, eso sería eliminar la irreversibilidad. El cuerpo no va a volver a la posición original, realizando el trabajo para poder hacerlo. Ese sería el caso ideal donde yo eliminé todas las condiciones que hacen que cuando analice la ida y vuelta de ese bloque venciendo el rozamiento, no haya introducido modificaciones en el universo. Que el balance energético, repito, da cero. La sumatoria de los trabajos realizados equivalente a las cantidades de calor. Pero cuidado, cuando yo me paro en el bloque, es el sistema, ahí la sumatoria tiene que dar cero, pero también tiene que dar cero en el medio. El ida y vuelta. Profe, pero Introducir modificaciones. Sí. si fuera reversible, ¿cómo sería? O sea, yo muevo el cuerpo y después el universo le tiene que dar calor para que vuelva a la posición inicial. Exactamente, porque la cantidad de calor que recibe de forma equivalente el medio exterior es a expensas del trabajo que él le cedió, el medio exterior realiza, una persona empujando el cuerpo. Ese es el medio exterior. El cuerpo no se desplaza, no se autodesplaza. El trabajo que el cuerpo recibe para llevarlo de una posición hasta otra, lo recibe del medio exterior, ese trabajo se transforma en calor, rozamiento, energía interna. Pensemos en lo que ocurre en el disco de frenos. Ese es el efecto en realidad. Y el cuerpo se ha desplazado, vencimos. Lo pasamos de la posición A la posición B, de la posición 1 a la posición 2. Muy bien, lo hemos desplazado. Ahora, si el fenómeno fuera reversible, yo tendría que entregarle la cantidad de calor equivalente a la que recibió el medio, recibir el trabajo que el medio le había entregado para poder llegar a la posición donde está, venciendo el rozamiento, y que el cuerpo vuelva a la posición original recorriendo la misma trayectoria, porque si recorre una trayectoria mayor, obviamente el trabajo va a ser distinto, lo va a dejar en otra posición
y se cae de movida de que no va a ser reversible el proceso. Pero si todo vuelve a la condición original, el medio entrega la cantidad de calor que recibió para que el cuerpo se desplace, cosa que no va a ocurrir, y al desplazarse el cuerpo le entrega una cantidad de trabajo equivalente al medio exterior que él había invertido originalmente para poder desplazarlo, las modificaciones, el balance de este ida y vuelta, fueron contrarrestadas, fueron anuladas, fueron balanceadas. La transferencia de calor entre el medio y el sistema quedan empatadas, quedan en cero, y lo mismo ocurre con los trabajos. No se introdujeron nuevas modificaciones. Esto es imposible, no existe esta posibilidad. Eliminar el rozamiento interno de los estratos de un líquido es considerar un fluido ideal, un fluido sin rozamiento, no es considerar las pérdidas que ustedes consideran en la cañería, son condiciones ideales. Las condiciones ideales no existen. Entonces, la viscosidad, como decíamos, que participa en las pérdidas, por ejemplo, en la circulación de los fluidos, es una causa de irreversibilidad. El rozamiento, el que mencionábamos recién, la primera causa, la más sencilla, la más evidente, podríamos decir, es una causa de irreversibilidad. Que para considerar fenómeno ideal tendríamos que eliminarlo al rozamiento. Condición ideal no debería existir directamente, porque si existe, si participa en este juego energético, listo. Perdí la condición de reversible. Por eso hay que leer la definición y aceptarla. No hay que aceptarla y tener el preconcepto solamente de la posición. Giro la manivela para un lado, se la doy para el otro, el tipo es reversible. Es reversible a los fines del mecanismo, el dispositivo, la posibilidad de que gire en un sentido o en otro. Bueno, está bien, hasta ahí funciona, pero no es el concepto de reversibilidad que tenemos que manejar en termodinámica. Porque si no, no podríamos demostrar que ese va a ser el calificativo que van a tener aquellos ciclos que logren que una máquina teórica funcione en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones, las condiciones ideales, son aquellas máquinas que podemos suponer suprimen las irreversibilidades que participan, de los fenómenos que participan en esa transformación energética. Ya concentrados, dirigidos, focalizados en la máquina térmica. Hemos mencionado las tres más directamente relacionadas con la máquina térmica. Transferencia de calor, ¿qué más? Viscosidad y rozamiento. Y no las mencioné, digamos, por orden de importancia, porque van a ver en ese listado, la primera que analizan es rozamiento. Es rozamiento, claro. Claro, exactamente. Que ahora todo esto lo vamos a bajar a un plano, digamos, de comparación, como siempre ocurre, con la realidad. Porque uno trata de definir las condiciones para que ese marco ideal me sirva de referencia, porque si no voy a pensar de antemano que yo puedo lograr el 100% del rendimiento. El 100% de rendimiento. Si bien la máquina térmica antecede a la máquina eléctrica, no por muchos años de diferencia, no por muchos años. Hablemos de... o sea, el primer principio, digamos, como enunciado conceptual, marco teórico, 1824, 1840, cuando aparece Faraday ahí como el padre, al que se le conoce como el padre
de las máquinas eléctricas o en algunos casos de la electricidad. Pero bueno, aprovechando que hemos nombrado la electricidad, otro fenómeno es el efecto Joule por calentamiento de conductores, por circulación de la corriente eléctrica, transformación de energía eléctrica en calor. Efecto Joule. Efecto Joule. Es un fenómeno irreversible. Además, constituye una de las pérdidas en los bobinados de los motores. Claro, el efecto Joule, el calentamiento de conductores, el de las líneas de transmisión. Terminan siendo pérdidas. Todo lo que uno evalúa como pérdidas son las causas de irreversibilidad de los propios fenómenos. No existen los fenómenos reversibles. Yo no caliento el conductor más allá de una termocupla o de algún efecto, como puede ser el efecto fotoeléctrico. No hay una reversibilidad absoluta en el fenómeno. No hay un movimiento perpetuo, sino siempre causas de reversibilidad, por ejemplo, el rozamiento aerodinámico. El rozamiento fluidodinámico, el movimiento de una embarcación, ya sea sumergida o en superficie, donde ahí participa la viscosidad, las fuerzas de rozamiento, las resistencias, que tienen que ver también con la densidad del fluido, porque la densidad y la viscosidad definen el salto entre la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. Y ya después me voy a la especialidad de esa pérdida. Entonces nosotros mencionamos las tres más directamente relacionadas con la máquina térmica. Ahora le agregamos efecto Joule, la histéresis magnética, la difusión de gases a través de una membrana. Menciona 6 o 7 fenómenos naturales, característicos, típicos, de los cuales los 3 que primero nombramos nosotros son los directamente relacionados con la máquina térmica. Es bueno que lo lean a todos, pero que se concentren en ellos, repito, que lo estudien, y que fijen ese concepto de reversibilidad. A partir de esto, y de lo que el enunciado de Carnot deviene en un esquema básico de lo que es una máquina térmica, ¿sí? A ver si se ve un poquito mejor. Ahí. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí se ve. Bien. Ahí no lo alejo justito del ras. Ahí está. Carnot habla de la máquina térmica, de las fuentes a distinta temperatura, tomará calor de la fuente a mayor temperatura, denominada fuente caliente, producirá trabajo y entregará calor a la fuente a menor temperatura. Hasta ahora es una descripción que está plasmada en ese esquema elemental, no menos importante. Pero la clave está en que nosotros no podemos prescindir de esta pérdida. Ya hemos demostrado que esta máquina que opera cíclicamente, no hay forma alguna de que en parte del recorrido, en algún proceso por lo menos, no se da calor al medio exterior. En el balance, la diferencia entre los calores, la sumatoria de los calores absorbidos y los calores cedidos, tuvo que ir a parar a algún lado. Es decir, la energía no se pierde, se transforma. La diferencia, como Q sub 1 es mayor que Q sub 2, y habíamos mencionado que Q sub 1 no es una forma o una sola cantidad de calor. Puede estar recibiendo, como en nuestro ciclo representado por un rectángulo o un cuadrado, formado por 2 isobaras y 2 isocoras. Q sub 1 es la sumatoria de los calores recibidos durante aquellos procesos que justificaban la recepción de calor. Haciendo el estudio siempre con el primer principio de la termodinámica. Y adoptamos el modelo aplicado a sistemas cerrados,
porque nosotros pensábamos que esta máquina estaba funcionando con algún fluido intermediario y se conectaba termodinámicamente con dos fuentes, a través de las cuales intercambiaba la energía en forma de calor. El recorrido del ciclo era horario y esa era la convención que nosotros habíamos marcado allá en termodinámica 1, que nos definía que el sistema operativo de esa máquina térmica, ese fluido intermediario, esa serie de mecanismos que inclusive los podemos desconocer por completo, aptos para poder transformar calor en trabajo, en realidad era cerrado, no intercambiaba masa ese fluido intermediario. Todo hace a la operatividad de la máquina. Definir el ciclo que la va a operar, trabajar con gases ideales o perfectos. Esa es otra abstracción que hay que hacer en esta clase de máquinas, porque los gases ideales o perfectos no son gases viscosos, cumplen al pie de la letra las leyes de Gay-Lussac, Boyle y Mariotte y el cumplimiento, podríamos decir, estricto de la ecuación de estado. Todo es un marco teórico y a veces cuando la ecuación no me cierra, pero me resulta útil, introduzco coeficientes correctivos. Todo es imperfecto, con mayor o menor grado de aproximación. Por eso que hay que hacer ciertas abstracciones teóricas para decir, bueno, pero ¿hasta dónde puedo llegar? En nuestro caso, ¿cuál va a ser la máquina térmica que logrará el más alto rendimiento? Insisto, y disculpen la reiteración permanente, sabiendo que ya no voy a poder evitar esta pérdida. Bueno, tratemos de minimizarla. Sabemos que no la vamos a poder anular por la concepción misma de lo que es una máquina térmica que opera cíclicamente, bla, 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 y volvemos otra vez a repetir lo mismo. Y ahora lo voy a dejar de lado porque lo vamos a dar por supuesto. Entonces Carnot propone este esquema, o que nace como consecuencia de su enunciado. Como habla de las fuentes, no define por ahí las fuentes, otros textos definen lo que es fuente. Habíamos comentado que las fuentes son cuerpos que están a distinta temperatura. También es una abstracción teórica lo que voy a decir ahora. Capaces de entregar o recibir calor sin que su capacidad calorífica varíe. Perdón, sin que su temperatura varíe, rectifico, sin que su temperatura. Evidentemente, cuando un cuerpo cede calor, su temperatura varía. Cuando un cuerpo absorbe calor, su temperatura aumenta. Estos cuerpos tienen la propiedad de que mantienen constante su temperatura e intercambian diferentes cantidades de calor con las distintas máquinas. En el caso que nos ocupa, una máquina térmica intercalada entre dos fuentes se dibuja así, la fuente fría, la fuente caliente. Yo llamo temperatura caliente, temperatura fría. En el texto figura T1 y T2. ¿Por qué yo hago TC y TF? Porque cuando se describe el ciclo, la temperatura de la fuente caliente puede ser la equivalente a la temperatura del estado 1 y del estado 2, que son dos estados de referencia de un ciclo termodinámico característico, de un posible ciclo termodinámico característico. Por eso hago simplemente esa... no sé si llamarla corrección, esa diferencia en la denominación simbólica de la temperatura de las fuentes. Pero se entiende perfectamente que si utilizara otra, llama uno a la temperatura de la fuente caliente y 2 por darle un nombre.
A y B, si ustedes quieren. Yo simplemente utilizo el subíndice que corresponde y que identifica al concepto de caliente y fría, nada más. Estos cuerpos, en realidad, decíamos que son cuerpos ideales, pero a los fines prácticos, y también entraríamos en un terreno de discusión que va a derivar en el calentamiento global, lo cual es cierto, en el aumento de temperatura del agua de mar, en la fusión de los hielos que antes se consideraban permanentes. El océano puede ser considerado en la práctica como una fuente fría, y es la que normalmente se utiliza para poder intercambiar la energía a través de los intercambiadores de calor que se utilizan realmente en las embarcaciones. La atmósfera, en definitiva, es la fuente fría. Repito, no vamos a entrar en la discusión sobre el tema del calentamiento global, que tiene que ver a su vez con la emanación de los gases de efecto invernadero. Está todo muy bien. Pero en esa abstracción uno dice, ¿cuál es la fuente fría? Y sí, la atmósfera. La atmósfera. Es el océano, el agua de mar, porque tiene una capacidad calorífica infinita, los intercambios de las sucesivas máquinas, de las sucesivas, de las distintas, embarcaciones, no modifican la temperatura. Bueno, dejémoslo ahí como interrogante, pero se pueden tomar, y de hecho se toma como una fuente de capacidad calorífica infinita. Porque hablamos en general, y esa abstracción está representada por este rectángulo dibujado en la parte inferior. Lo que es más difícil de dar ejemplo concreto es la fuente caliente. Profe, eso le quería preguntar. Supongamos, ¿no? Sin meterme en lo que sería ciclo diésel, ni Otto, ni nada de eso. Sí, pero nos podemos meter igualmente, porque justamente lo íbamos a mencionar, pero de todas maneras, haceme la pregunta. Supongamos que tenemos un auto, ¿no es cierto? Sí. Si yo sumo lo que sería el trabajo que el auto me dio y los calores que se pierden, como por ejemplo en los gases de escape, radiación, refrigeración, Sí, todo eso me daría el calor de la combustión. sí, que proviene de la energía química potencialmente contenida en el combustible, que vos, a través del atributo propiedad llamado poder calorífico, Sí, es la que te permite estimar la que potencialmente, a través de una combustión perfecta, transformarías en calor. Sí, ok. exactamente, es así. O sea, la fuente caliente, y bien viene la pregunta, la fuente caliente es más difícil de reproducir como fuente de capacidad calorífica infinita. No así la fuente fría, porque todo va a parar a la atmósfera en lo que conceptualmente se interpreta como Q sub 2. Porque el Q sub 2 en una máquina ideal reversible, ahora la vamos a calificar así, ya seguidamente, y vamos a ver qué condición debe cumplir la llamada máquina reversible después de haber mencionado las causas de irreversibilidad de los fenómenos naturales y de haber dicho no existe fenómeno natural real que sea reversible. Pero como es una conceptualización teórica, me va a servir de marco de referencia para lograr que esta máquina tenga la menor cantidad de pérdidas posible, logrando la más alta eficiencia en la transformación energética. Que el mayor porcentaje posible del Q sub 1 se transforme en trabajo. Dentro de este Q sub 2,
en la máquina teórica, repito que la voy a calificar de reversible, solamente va a estar la transferencia de calor a través de algún o algunos procesos del ciclo, en realidad a través de un solo proceso, ya me estoy adelantando, por la imposibilidad concreta de que no hay manera alguna que al describir un ciclo en parte de él, insisto, se absorba calor y en parte de él se ceda. Esa va a ser la única pérdida en la máquina térmica reversible. Ahora, el salto entre la máquina térmica reversible y una máquina real, y ahora vos elegís lo que quieras, ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Joule-Brayton, este Q2, además de ser una pérdida concreta por la imposibilidad, si hay una imposibilidad teórica, más aún hay una imposibilidad real de que al describirse sucesivos ciclos, que la sucesión repetitiva de esos ciclos dan como origen, o sea, la frecuencia cíclica de esos ciclos dan como origen que yo esté obteniendo potencia, una potencia. Trabajo desarrollado por unidad de tiempo si lo analizan desde el punto de vista de la definición que se da en mecánica, que por supuesto es la que siempre tenemos presente. Pero dentro de esta pérdida Q2 hay otras pérdidas reales que son inevitables. La Q2, primera que deberíamos mencionar, es la energía que se llevan consigo los gases de escape. ¿Y qué tipo de energía es cuando yo, repito, forma parte en la máquina real de este Q2? Y es energía entálpica. Es energía que yo estoy tirando a la atmósfera y que yo podría aprovechar porque los gases son emanados, son evacuados del cilindro con todavía un alto nivel energético, sinónimo de alta entalpía, porque salen a alta temperatura, fundamentalmente por el tema de la temperatura. Y la diferencia de presión permite la evacuación, cosa que después vamos a volver a repasarlo, pero siempre desde el punto de vista teórico del ciclo y obviamente enriqueciéndolo con el conocimiento que ustedes ya tienen de las máquinas reales, no solo en cuanto a sus componentes, su principio de funcionamiento, sino en cuanto a los fenómenos de la transformación energética, que es a lo que apunta este capítulo de la termodinámica 2, esta película de la termodinámica 2, en cuanto a los contenidos que están definidos. Los gases de escape. ¿Qué más? Y la energía que se lleva el sistema de enfriamiento, que es un mal necesario para poder mantener la temperatura normal de aquellos elementos, es una necesidad termomecánica de las piezas que constituyen la máquina. Las pérdidas por rozamiento, que en definitiva se transforman en calor, que en definitiva tienen que ser evacuadas por el sistema de refrigeración y también por el sistema de lubricación. Parte de la misión. Enfrío la máquina. Enfrío la máquina para que me ande. Exactamente, todo lo que necesite, podríamos decir, auxiliarmente para que la máquina me funcione. Porque yo no puedo eliminar las pérdidas irreversibles en esta máquina real. Rozamientos, transferencias de calor para mantener la temperatura acorde a las aptitudes termomecánicas de las piezas que están en contacto con gases, con transformaciones químicas, con fluidos de distinta naturaleza.
etcétera, etcétera, etcétera. Evitar el rozamiento directo a través de la lubricación fluida, interponiendo una capa lubricante y pasar del rozamiento por contacto directo de dos sólidos que eventualmente se podría llegar a dar en la fase, supongamos, de arranque de la máquina, pero una vez que está todo en condiciones, debe haber una sustentación, se debe dar un recubrimiento, una luz de aceite, porque esto es inevitable, porque si no, ¿cuánto duraría la máquina? Se me funde en 5 segundos. Claro, ¿cuánto dura una máquina pensando y gracias a la interposición de una película de lubricantes? Y gracias a las propiedades del lubricante, en lo que me refiero no solo a su viscosidad, sino a su capacidad de untuosidad, en su capacidad de adherirse, de quedar adherido, pegado a los metales, para que en la fase de arranque, cuando todavía, supongamos en un motor pequeño, no se estableció la circulación, esa cantidad residual que me quedó adherida, me permita darle arranque. Fíjense que hay estudios realizados que el desgaste de una máquina en la fase de arranque, hablo generalmente de las máquinas pequeñas, no de todo lo que se hace para poner en funcionamiento una máquina de propulsión marina, donde hay un montón de asistentes que dicen, bueno, le vemos la temperatura, precalentemos el agua, precalentemos el aceite, vamos a hacer todo lo necesario para que esta máquina no es tirar una llave y ponerla en marcha. Pero en el motor pequeño, y a lo mejor no tan pequeño de los autotransportes, ya de mayor tamaño o de determinados vehículos especiales, no en el motor marino, obviamente gracias a esa propiedad lo puedo poner en funcionamiento sin que el tipo se me funda, hasta que el aceite pueda bañar, lubricar todas las piezas de todos los mecanismos, fundamentalmente lo que es la lubricación de aros con camisa y lo que tiene que ver con los muñones o borrones y los cojinetes de bancadas. Bueno, todas esas pérdidas que ustedes estudian en motores, seguramente, con el diagrama de pérdidas, son lo que en la máquina real, nosotros en este resumen conceptual, es Q2. Y vos ahora te podés imaginar que esta máquina puede ser real o ideal. Puede estar operada por el ciclo Otto, el ciclo diésel, el semidiesel, con las, digamos, modernizaciones, correcciones, ayuda. Puede ser una máquina naval de simple efecto, de doble efecto. Puede ser una turbina a gas. Podría ser una turbina a vapor, pero ya tendríamos que hablar no de la turbina sola, sino tendríamos que hablar de una planta a vapor. Pero también se puede incluir acá, conceptualmente, y en resumida cuenta lo que es máquina térmica para Carnot en su momento. Pero sí, todo esto vale para máquinas o instalaciones térmicas, máquinas de combustión interna, máquinas de combustión externa, como es el caso de la turbina a vapor, máquinas rotativas o alternativas, para toda máquina térmica, instalación térmica, conexión serie de máquinas o de instalaciones termodinámicamente en serie, como se propone en un ejercicio. Ahora, de la realidad que ustedes conocen, de que ustedes ya saben que las pérdidas estas son inevitables, bueno, eso que ustedes saben forman parte de lo que hoy decíamos son pérdidas irreversibles. Yo no las puedo anular, desearía evitarlas. ¿Para qué? Para minimizar el Q2, donde todo ese paquete, por un lado, por el otro, lo que se pierde en gases, lo que se pierde en refrigeración, lo que se pierde en lubricación, el rozamiento, el comando de auxiliares, todo lo que es comandado por el motor termina siendo en el balance modificaciones en el rendimiento de la máquina. Pero concretamente en este paquete Q2 está mayoritariamente pérdidas
por gases de escape, pérdidas por refrigeración, pérdidas por lubricación. Todo lo que generalmente le da el grueso de pérdidas a la máquina real. En la máquina ideal, y ahora volvemos a la máquina ideal, para que podamos pensar, volviendo al segundo principio, sabiendo que yo no puedo evitar esta, bueno, tratemos de minimizar las pérdidas. Y que Q2 sean exclusivamente la transferencia de calor inevitable para cerrar nuestro ciclo. Valga la redundancia, el ciclo es un proceso cerrado, ¿no es cierto? Sí. Estado inicial. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que pensar qué tipo de máquina es esta. Y ahora podemos pensar en la máquina térmica reversible. Aquella que anule, que no contenga, porque nuestra máquina teórica, nuestra máquina ideal, las causas de irreversibilidad que estarían relacionadas con la transformación de calor en trabajo, con el rozamiento, perdón, con la transferencia de calor, con el rozamiento y con la viscosidad. Y las vamos a tener que anular una a una. ¿Y cómo lo pensamos? Y pensémoslo así. El fluido intermediario que circula es un fluido ideal. Anulamos la causa de viscosidad, de rozamiento fluido o de rozamiento entre el fluido y las paredes que lo conducen, sus tuberías, el ingreso a un cilindro, si es un cilindro, la circulación a través de las álabes de una turbina, si fuera una turbina. No me importa ahora los componentes. Pensemos que es un fluido intermediario y que este fluido intermediario es mi sistema termodinámico cerrado, que solamente intercambia calor. En principio. Uno puede estar imaginando una máquina alternativa, el otro puede estar imaginando una máquina rotativa. Ya tenemos a las fuentes definidas. Para decir que en principio Q1 viene de afuera y Q2 obviamente termina siendo la pérdida. ¿Qué otra causa hay que eliminar? Rozamiento. Todas las piezas que estén en contacto y que participen integrando esta máquina, al no haber rozamiento, lo que se llama rendimiento, dicho de otra manera, mecánico de la máquina, la máquina es 100%, porque se eliminó la causa de irreversibilidad, rozamiento. Por lo tanto, si se eliminó la causa de irreversibilidad, rozamiento, y no hay limitación tampoco térmica, porque está constituida por materiales, la composición química de esos materiales ideales, no requiere esta máquina de sistema de enfriamiento alguno. Pero eso también lo vamos a demostrar al plantear el ciclo. Aparentemente no requeriría que estemos limitando la temperatura de las piezas por la cual la tenemos que enfriar. Eliminamos esa causa de transferencia de calor. La que no podemos evitar es una determinada Q2 que en algún momento va a ser transferida. Pero me estoy refiriendo a aquella que regularía las temperaturas de las piezas, porque es una máquina ideal. Elimine rozamiento, el rozamiento no sé, ya no tengo transformación de rozamiento en calor, no hay roce. Imaginen la máquina que quieran, el dispositivo elemental que quieran, el alternativo, el rotativo, tratando de construir entre todos una máquina ideal. Y ya hablamos de las tres transferencias, de las tres causas, de la eliminación de las irreversibilidades que nos conducen a la máquina térmica. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Y tratar de diagramar aquel ciclo que nos permita lograr el más
alto rendimiento o eficiencia de esta transformación energética. Y ahí tenemos que hacer hincapié en una de las causas de irreversibilidad de los fenómenos naturales que mencionábamos. Reitero, transferencia de calor. ¿Qué más? Viscosidad, ya la suprimimos, y rozamientos. En cuanto a la transferencia de calor, hablamos de que la irreversibilidad se produce cuando tengo dos cuerpos a distintas temperaturas y los pongo en contacto. Si yo lograra transferir Q1 y Q2 inevitablemente, repito, ya sabemos que esto no lo puedo suprimir, sino si yo lograra transferir Q1 y Q2 en forma reversible, es decir, que exista una equivalencia directa entre calor y trabajo, de tal manera que el cuerpo que lo recibe y el fluido que lo recibe no varíen su temperatura mientras se intercambia calor, estaría eligiendo dos del número de procesos que habitualmente son cuatro, pueden ser más, dos de los cuatro procesos que van a integrar mi ciclo operativo de esta máquina, que después de haber eliminado todas las irreversibilidades, más este concepto que estoy construyendo ahora, que estamos construyendo ahora, me la va a permitir calificar como máquina reversible, máquina ideal, máquina de más alto rendimiento térmico. Cuidado, cuando yo hablo del ciclo Otto ideal, no estoy hablando de un ciclo reversible. Así que ideal no es sinónimo de reversible. ¿Sí? Que esté constituido el ciclo operativo por procesos ideales no implica que la máquina sea reversible. Ni el ciclo Otto, ni el ciclo Diesel, ni el ciclo Joule-Brayton, que son los más difundidos para operar a las máquinas térmicas de combustión interna, son reversibles. Pueden ser teóricos y ciclos no reversibles. Y puede ser, por supuesto, ciclos teóricos reversibles, que es a lo que deberíamos apuntar ahora. Entonces, Carnot, además de su principio termodinámico, también, y de las consecuencias que nosotros comentábamos recién de reversibilidad y irreversibilidad, también Carnot dice, bueno, lo que me toca hacer ahora, después de que planteé mi esquema representativo, después de haber planteado el concepto de rendimiento, que ahora voy a repetir y con el que dejamos la clase pasada, energía entrante en el denominador, energía saliente transformada para el fin específico en general en el denominador. Todo eso indica que si nosotros miramos esta figura representativa, en el numerador es la energía que se aprovecha, útil, la saliente. ¿Cuál es la energía saliente útil aprovechable? El trabajo. Así que el rendimiento, que en principio llamamos térmico, porque tiene que ver con la máquina térmica, la que transforma calor en trabajo, esa es la denominación. O si ustedes quieren, también vale del de termodinámico, yo también muchas veces lo designo termodinámico, y abajo la energía que recibió. Por supuesto que L, aplicando el primer principio de la termodinámica, el primer principio para balancear, ¿a qué es igual? Termina siendo igual a Q sub 1 menos Q sub 2.
Ah, claro. Lo que se transformó es la diferencia. No puedo eliminar Q sub 2. Eliminé gran parte del componente de Q sub 2 que está presente en la máquina real. Pero esto ya lo damos por sentado. Vuelvo a mi máquina ideal. Aún en mi máquina ideal, por el tema puramente termodinámico que hace a la transferencia de calor en parte del ciclo, no puedo eliminar el Q sub 2. Bueno, después está el reemplazo de esto, acá arriba, la distribución. Ya habíamos visto esto de rendimiento térmico, igual, esta fórmula la van a ver varias veces en el apunte que yo elaboré para los ciclos reversibles, porque es el punto de partida para lograr los rendimientos, una fórmula particular del rendimiento térmico derivada de la general que caracterice a las máquinas térmicas que operan con los ciclos reversibles. Si una máquina es reversible, porque tiene que operar, obviamente, con un ciclo reversible, porque es una máquina térmica, no es una máquina eléctrica, no es una máquina cualquiera, es una térmica al cual le podemos aplicar todos estos conceptos que estamos estudiando y al cual se han eliminado todas estas irreversibilidades directamente relacionadas. Funciona con un fluido intermediario o gas perfecto ideal, sin viscosidad. No hay rozamiento, se eliminó el rozamiento entre los componentes mecánicos que constituyen, entre los elementos de máquina que constituyen esa máquina, trabajando en forma sincronizada, no importa cuál sea. Cada uno se estará haciendo la película de una máquina alternativa, el otro de una máquina rotativa, la que sea. En el reemplazo entonces decíamos 1 menos Q sub 1, perdón, Q sub 2 sobre Q sub 1. Porque cuando hacemos la diferencia y distribuimos el denominador, queda Q sub 1 sobre Q sub 1 igual a 1 Q sub 2. De esta expresión, a la que llamo rendimiento térmico. Y la pregunta que hacemos, el rendimiento que llamamos térmico, que todos los textos denominan como rendimiento térmico, y esta es una fórmula clásica que aparece en toda la bibliografía de todos los orígenes. En aras de organizar, como siempre decimos, la simbología, los subíndices, para que sea más representativo y se pueda entender de lo que estamos hablando. Más allá de que alguno pueda hacer algún cambio en la nomenclatura, como yo les decía, el de las temperaturas, el de las subíndices de las temperaturas. A este le podríamos llamar Q sub C y a este Q sub F. También sería válido. Yo me tomé solamente la licencia de cambiar el tema de las temperaturas porque, repito, muchas veces el estado 1 y el estado 2 tienen la temperatura T1, a la que yo voy a llamar T sub C. Nada más que por eso. Bien. Les decía que el rendimiento que se denomina térmico, en realidad es el rendimiento total de esta transformación energética. Porque esta máquina no tiene pérdidas por rozamiento. Es una máquina térmica ideal, pero para que sea reversible hay que lograr minimizar el Q sub 2 a partir de un cierto Q sub 1. Y hay que lograr que las transferencias de calor se hagan a través de procesos reversibles. Y ahora la pregunta sería, ¿en qué proceso? Ustedes saben que cuando hay diferencia de temperatura entre un cuerpo y otro, como ejemplo básico, las transferencias de calor al ponerlos en contacto es un fenómeno irreversible.
La pregunta que nos surge en este momento, ¿a través de qué proceso termodinámico, sabiendo que acá hay un fluido intermediario en principio, lo más lógico, a través de qué proceso se puede transferir calor sin que varíe la temperatura? Tenemos 4 fundamentales y característicos, que son los 4 que van a conformar, combinándolos adecuadamente, todos los ciclos operativos de las máquinas conocidas. Obviamente los ciclos teóricos, porque son 4 procesos teóricos. ¿Cuáles son esos 4 procesos teóricos característicos que hemos estudiado en el capítulo llamado transformaciones, procesos o evoluciones? Isocora, isobara, isotérmica y adiabática, dando por sentado que todos sabemos cuál es el significado y qué es lo que caracteriza a cada uno de estos procesos. La pregunta, renuevo la pregunta. ¿En cuál de estos 4 procesos se puede transferir calor sin que varíe la temperatura? La de la fuente ya sabemos que no va a variar, porque ya le imprimimos las condiciones para que no varíe. La fuente es un cuerpo de capacidad calorífica infinita. Al ceder calor esta fuente, o al absorber calor al absorber calor la fuente llamada fría, ellas, como integrantes del medio exterior, que tienen un rol importantísimo, porque sin ellas no podemos transformar el calor, porque proviene de ellas, el intercambio es con ellas, no varían su temperatura, porque le hemos impuesto la condición adecuada. Estamos justificando que tienen capacidad calorífica infinita, punto. Pero ahora tenemos que diseñar a través de qué proceso, o pensar a través de qué proceso podemos transferir esta cantidad de calor y esta cantidad de calor sin que varíe la temperatura del fluido intermediario de nuestra máquina térmica. Ahí me están nombrando, Flores me dice acá, a ver, isotérmica, correcto, proceso isotérmico. Entonces, al transferir calor a través de procesos isotérmicos, esa transferencia se puede hacer reversiblemente. ¿Por qué? Porque a través de una compresión isotérmica, el trabajo que el sistema debe recibir para ser comprimido no se invierte para elevar la energía interna, que es la que depende de la temperatura, porque impongo que la compresión se realice a temperatura constante, o sea, compresión isotérmica. O sea que cuando aplico el primer principio de la termodinámica, la compresión isotérmica, el calor que debe ceder el sistema al medio exterior, que en este caso debe ceder la máquina a la fuente fría, porque estamos hablando de calor que debe ceder, compresión isotérmica, recibe trabajo, entrega calor, se debe realizar a través de ese proceso. Es decir, esta cesión de calor, Q2, se realiza, la imaginamos, a través de una
compresión isotérmica. Mi ciclo va a estar integrado por un proceso de compresión isotérmica, porque la condición para poder ceder el calor sin que varíe la temperatura de ambos cuerpos. Por un lado, la del fluido tomado como cuerpo y en este caso la de la fuente, que no va a ocurrir porque ya le impusimos la condición. El mismo razonamiento hacemos para la recepción de calor. La recepción de calor tiene que hacerse a través de un proceso isotérmico, porque todo el calor que se recibe a través de una expansión, para que se pueda realizar una expansión y se mantenga la temperatura durante esa expansión, la cantidad de calor que tiene que recibir es equivalente al trabajo que ella desarrolla. Todo el calor que recibe se transforma en trabajo. Tanto en la compresión como en la expansión. Q igual a L, Q igual a L. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando esto. Para cada isotérmica que estamos pensando. La isotérmica de expansión a través de la cual se recibe Q1, la isotérmica de compresión a través de la cual se cede el Q2. Y analicemos en una isotérmica Q igual a delta U más L. ¿Cuánto vale delta U en una isotérmica? 0. Porque delta U depende de la variación de temperatura entre el estado inicial y el estado final. Y si la temperatura es constante, ¿hay variación de la energía interna? No. ¿Qué me queda? Q igual a L. Señores, estamos pensando que nuestro ciclo operativo de nuestra máquina reversible, al que vamos a calificar como ciclo reversible, debe estar integrado como condición necesaria, pero no suficiente, por dos procesos, ¿de qué tipo? Isotérmicos. Isotérmicos. Ahora tenemos que conectar las isotérmicas. Y lo podemos hacer a través de infinitos procesos distintos. La lógica, la simplicidad de la naturaleza y haber conceptualizado ya, sabiendo, teniendo como cimiento el conocimiento de lo que es una isotérmica, una diabática, una isocora, una isobara, obviamente lo primero que vamos a probar es con aquellos procesos, los otros 3 que nos quedan para poder cerrar nuestro ciclo, cerrar en su concepto de diagrama, ¿no? En el concepto de diagrama. ¿Son isotérmicas reversibles? Sí, porque Q es igual a L. Ahora ustedes me dirán, pero no me acaba de decir que no puede ser transformado todo el calor en trabajo. Y ahora me dice que en una isotérmica esto se cumple. Sí, sí, es cierto. Las dos cosas son ciertas. Pero ¿cómo si la isotérmica me contradice el segundo principio? No, no. Volvamos al segundo principio. La máquina opera cíclicamente, describe ciclos. Un proceso isotérmico no es un ciclo, no es cerrado, es un proceso abierto que tiene un estado final distinto al inicial. O es una compresión isotérmica o es una expansión isotérmica. Lo único que permanece constante es la temperatura, pero varía el volumen o volumen específico y obviamente varía la presión, cumpliendo con la ley de Boyle-Mariotte, de la relación entre presiones y volúmenes o volúmenes específicos, siempre que trabajemos con presiones absolutas, es de inversa proporcionalidad. Cuando comprimo y el volumen se reduce a la décima parte, la presión se multiplica por ¿cuánto? Por 10. Relación inversa. P final es a P inicial como B inicial es a B final. Relación inversa. Ley de Boyle-Mariotte, que no importa que se acuerden que la ley de Boyle-Mariotte, pero que ustedes sepan que en una isotérmica, y ese es el repaso que yo les pedí al principio en ese listado,
P por B igual constante. Este es lo que dice la ley de Boyle-Mariotte. Este volumen puede ser el volumen o el volumen específico. Cuando tengo producto, tengo relación inversa. Cuando tengo relación ocociente, tengo relación directa, que son las otras dos leyes. En una, la presión permanece constante, en otra, el volumen permanece constante. Acá estoy en la ley de Boyle-Mariotte porque estoy en isotérmica. Ya eliminé con la transferencia de calor a través de las isotérmicas la irreversibilidad que hace a la transferencia de calor. Si yo puedo lograr transferir calor sin que varíe la temperatura de los cuerpos, elimino la causa de irreversibilidad llamada transferencia de calor, que está en ese listado y que está analizada, y que hoy comentamos rápidamente. Dos cuerpos a distinta temperatura son estos. Intermediariamente coloco una máquina. ¿De qué manera puedo evitar que varíen sus temperaturas? Es decir, yo quiero transferir calor, pero que las temperaturas permanezcan constantes, para eliminar esa causa de irreversibilidad, porque inevitablemente si la irreversibilidad va a existir porque las temperaturas son diferentes. Bueno, lo hago a través de isotérmica, listo. Listo. Cuando digo listo, tengo ya dos integrantes de mi ciclo. Y la pregunta es, ¿qué temperatura tendrá la isotérmica a través de la cual se recibe calor Q1? Tiene una temperatura particular ya definida. ¿Qué temperatura tendrá la isotérmica? ¿Cuál será el valor característico de esa isotérmica a través de la cual se cede calor Q2? ¿Qué valor definido tiene? Fíjense en el propio dibujo. Voy a borrar esto. Y voy a ir diagramando mi ciclo. No mi ciclo, el primero. Es llamado ciclo de Carnot o ciclo Carnot. A ver, se escuchan ofertas para las temperaturas. ¿Y va a ser la misma o no, profe? ¿Pero cuáles? Las mismas entre el cuerpo que cede y quien lo recibe, que es el fluido intermediario, ¿no es cierto? El sistema termodinámico que está operando la máquina. ¿Quién cede calor? La fuente. La fuente caliente de la fría, ¿no? Claro. ¿Quién recibe calor? La fuente fría. ¿A través de qué ¿Cuál es la temperatura de la isotérmica a través de la cual se recibe calor? ¿La misma temperatura que quién? La fuente caliente. Claro. ¿Y cuál va a ser la temperatura a través de la cual se cede calor? Que la máquina cede calor necesariamente a la fuente fría. ¿Y la temperatura de la fuente fría? Porque ya habíamos acordado que el proceso tiene que ser isotérmico. Entonces, fuente y fluido durante el cual se produce la transferencia del calor. Durante ese proceso, por supuesto. En otra parte del ciclo será la temperatura fuente fría y después irán variando las temperaturas. Pero en principio yo pude lograr que mi ciclo, voy a tirar las dos isotérmicas. La temperatura de la fuente caliente, la temperatura de la fuente fría. Ahí está. Bien. Esta es TC y esta es EF. Dos isotérmicas. No limité ni el principio ni el fin, porque ahora para que esto verdaderamente sea un ciclo tengo que conectar. ¿Y con qué se prueba? Y podemos probar con dos de la misma clase. La lógica indica, bueno, probemos con lo más sencillo, no hagamos ninguna cosa extraña, no combinemos. En principio podemos con otras dos iguales. ¿Podemos probar con dos adiabáticas?
Podemos probar con 2 isobaras. Sí. Podemos probar con 2 isocoras. Y eso es la lógica. Lo que pensó Carnot, si solo la transferencia de calor va a ocurrir a través de procesos isotérmicos, bueno, voy a cerrar el ciclo con 2 adiabáticas. Con eso garantizo que en los procesos adiabáticos no hay transferencia de calor entre el sistema y el medio exterior. En realidad, entre el fluido operante, cuando digo el sistema, entre el fluido operante, entre mi máquina, conceptualmente en ese dibujito, y lo que son las fuentes que constituyen el medio exterior. Perfecto, listo. ¿Tenemos un ciclo? Sí. Ahí está. Acá tenemos una adiabática y acá tenemos otra adiabática. Y ahora sí, voy a poner esto en línea punteada. Si ustedes quieren, voy a poner esto en línea punteada. TF. Voy a cambiar la referencia. La línea punteada es nada más que para... Ojo que cuando ustedes grafican este ciclo, les toca graficar este ciclo, no tiren, no me hagan un numeral, ¿no? Que me tiran 2 rayas así, 2 rayas así, y me hablan del ciclo de Carnot. No. Yo lo fui diagramando. Ahora lo transformé en línea punteada. Este ciclo tiene que tener un origen coincidente con el final. Bueno, donde ustedes quieran. Yo voy a poner el 1 acá, el 2 acá. Y es acá donde yo les decía que elijo llamarla TC porque es la temperatura de la fuente caliente, y en el texto o en la bibliografía, tanto en el esquema como en ciclo de Carnot, que es lo que ustedes van a encontrar a continuación en el mismo apunte, lo llama T1 y a esta la llama T2. Pero para que no haya, digamos, confusión, porque el estado 2 está acá, el estado 1 está acá y coincide con el... Bueno, yo elegí eso. Van a llegar a buen puerto igual, partiendo de la simbología T1, T2, cuando se hace la deducción del rendimiento térmico particular, a la que vamos a llegar con TC y TF. A ver si yo puedo hacer un poquito mejor acá esta parte. Así lo levanto. Ahí está. Ahí tenemos. 1, 2, 3, TF. Si no quieren hacer esa prolongación, ustedes definen al ciclo que estamos observando, llamado ciclo Carnot o ciclo de Carnot, constituido por o descripción mediante expansión, 1, 2, expansión isotérmica de temperatura TC, en concordancia con aquel esquema. ¿Qué más? Expansión adiabática, 2, 3. 3, 4, ¿qué es? Compresión isotérmica. ¿Lo quieren reforzar con la flechita? Lo pueden hacer, pero ya sabemos que el área encerrada, que yo no voy a marcar por un ciclo termodinámico que se recorre en sentido horario, trabajo positivo, es este que está acá. Es el representativo. Y si yo tuviera la posibilidad de diagramarlo en escala, podría calcular este trabajo por la vía gráfica. Todas las herramientas disponibles que tenemos. No vamos a calcular trabajo por la vía gráfica en particular, sino acá lo que más interesa, lo más importante, simplemente se los recuerdo, es, y más sencillo, calcular el trabajo por diferencia de Q1 y Q2 de alguna manera. Y estos ejercicios se resumen justamente por ese lado.
para que en la próxima clase nosotros continuemos hablando de los ciclos reversibles, porque este es el primer ciclo reversible. Vamos a completar las referencias. A través de este proceso isotérmico, y voy a usar otro color, va a quedar multicolor este diagrama, se recibe Q1. Y a través de esta compresión isotérmica se entrega Q2. Ahí tengo todas las referencias. Por supuesto que podría marcar volúmenes o volúmenes específicos con la B minúscula y las presiones de los estados característicos. Por supuesto, sí, cada uno de ustedes puede elegir el origen donde quieran. Cerrando con el 4.1 nuestro ciclo con presión adiabática. En primera instancia, Carnot no pensó con qué máquina yo podría lograr describir mi ciclo. Él pensó en el aspecto termodinámico, en el cumplimiento de lo que él consideró que era uno de los enunciados del segundo principio. Porque dijo, bueno, yo a mi máquina le elimino todas las irreversibilidades, tratando de interpretarlo, ¿no? Tratando de interpretarlo. Le elimino todas las irreversibilidades que tengan que ver con la parte mecánica, cinemática, de movimiento, de consumo energético, rozamiento. Mi fluido intermediario es cualquiera, qué sé yo, puede ser fluido, líquido, puede ser, en principio uno puede decir, y a lo mejor es corcho molido, qué sé yo, vidrio molido. No pensó en aquel fluido ideal que fuera viscoso y dijo, bueno, cualquier cosa, pero obviamente uno lo asimila más fácilmente. Yo cometí quizás un exabrupto, pero no le preocupó, dijo, es un fluido, que puede ser un sólido convertido en polvo, pulverizado, puede ser un fluido líquido, gaseoso. Bueno, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué es con lo que operan las máquinas térmicas? Bueno, lo asimilamos a un sistema gaseoso. Lógico, proceso de combustión, gases, caliente, frío, transferencia de energía, en la misma caldera, o sea, en todos los procesos y en todas las máquinas o instalaciones térmicas vamos a encontrar realmente sistemas gaseosos y fluidos, como fluidos intermediarios, como puede ser el agua, vapor, el estado de vapor, el estado líquido. Ya está. Después pensó exclusivamente en esto. Entonces, una pregunta conceptual, una pregunta típica, teórico-práctica, podríamos decir. ¿Cuál es la condición necesaria, pero no suficiente, para conformar un ciclo reversible? Que haya dos procesos isotérmicos, ¿serían? Sí, señor. Que en su constitución, condición indispensable, tiene que haber dos procesos isotérmicos que se cumplen a temperatura, si uno lo quiere reafirmar, justificar, que se realicen a las respectivas temperaturas de las fuentes. Si uno lo quiere decir en sentido más general, ya suponiendo todo lo anterior como conocido y admitido, dos procesos isotérmicos a diferentes temperaturas, lógicamente, una en contacto con la fuente fría o una llamada isotérmica caliente, otra llamada isotérmica fría para bautizarle el nombre. ¿Qué hizo Carnot? Bueno, hizo la más fácil, la más lógica, la que eliminaba el problema de cuajo. Bueno, las otras dos, le mando dos adiabáticas, no hay intercambio de calor, y encima digo, Q1 y Q2 solamente son exclusivos a través de esos procesos. A otra cosa. Señores, les presento el primer ciclo reversible, porque está formada por procesos reversibles, donde las adiabáticas son también reversibles. ¿Y por qué se llaman reversibles? Bueno, porque las adiabáticas reversibles tienen que ver fundamentalmente, como lo vamos a ver mejor un poquito más adelante, con la transformación de
rozamiento en calor. Cuando nosotros decíamos adiabáticas hasta el momento, presuponemos, admitimos implícitamente que son adiabáticas reversibles. Hasta el momento se sobreentendía y casi ni se decía directa diabática. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos las herramientas o los conceptos suficientes hasta ahora, hasta entrar en el segundo nivel de termodinámica, para poder discriminar entre lo que es una adiabática reversible y una adiabática irreversible. Pero dejémoslo momentáneamente ahí, porque prefiero seguir con el hilo conductor de la construcción de ciclos, donde este es un ciclo reversible constituido por procesos reversibles, isotérmicas y adiabáticas. Y ya ven que este ciclo lograría el más alto rendimiento posible una vez que se establezcan las temperaturas de las fuentes. Si yo hago trabajar eventualmente al ciclo Otto como el operativo de esta máquina térmica, ciclo Otto ideal, y pensando como sistema cerrado, que funcione con el fluido que ustedes quieran, aire tomado como gas perfecto, sin rozamiento, elimino todas las irreversibilidades que quieran. Pero el ciclo Otto no es un ciclo reversible, porque las transferencias de calor en el ciclo Otto, por ejemplo, no se realizan a través de procesos isotérmicos. En la constitución teórica del ciclo Otto creado por el señor Nicolás Otto, Son adiabáticas. claro, sí tenemos a las adiabáticas, pero el ciclo Otto está conformado por 2 adiabáticas y 2 isocoras. Soné, porque a través de las isocoras se transfiere el calor, si ustedes quieren, entre las fuentes. Hagan la abstracción teórica de suponer que ese ciclo Otto está funcionando con la recepción de calor de una fuente caliente y con la entrega de calor a la fuente fría, sin gases de escape, nada, aire que opera la máquina. Esa es la abstracción. Para poder hacer la comparación. ¿Cuál es la comparación que yo quiero hacer ahora para mostrar? Señores, el ciclo Otto no tiene en su constitución un par de isotérmicas. Listo, soné, no cumple la condición necesaria. Pero usted, mira, pero tengo las adiabáticas. Bueno, pero me importa un cuerno que tengo las adiabáticas, porque la condición primera necesaria, pero no suficiente, es tener las isotérmicas, claro. Después vienen las otras. Antes de pasar a la parte, digamos, final, les voy a presentar para el empalme los otros ciclos reversibles. ¿Cuáles serán los otros 2 ciclos reversibles? ¿Y qué diferencia tendrán con Carnot? Primero, sí o sí, los otros 2, los otros 10, o eventualmente los infinitos ciclos reversibles que pueda concebir, que tendrán todos ellos en común, que tienen que tener 2 isotérmicas en su constitución, condición indispensable, necesaria, no suficiente. El primero, Carnot. ¿Cuáles son los otros 2 ciclos que se me vienen a la cabeza que podré construir como reversible? Bueno, conecto estas 2 isotérmicas, no lo voy a dibujar ahora, lo dibujaremos la clase que viene. Obviamente, esto lo van a encontrar en ciclos reversibles, en la continuidad del capítulo de termodinámica, segundo principio, y también en el apunte manuscrito que yo hice sobre ciclos reversibles regenerativos.
El disábato versículo 5. Más o menos, podría decirse, Correa. Podría decirse así, no, es un complemento que está manuscrito que dice ciclos reversibles, es esto que está acá. ¿Sí? Que ustedes lo tienen editado y publicado. Yo lo tengo tatuado en la espalda ese, profe. Ah, bueno. Eso ya pasa a una instancia superior ya. Ciclo Carnot, ciclo reversible, primero conceptual que se... Borro el ciclo Carnot, pero me quedo con las dos isotérmicas. Es decir, lo borro parcialmente porque el ciclo que tenga que diagramar, el próximo, va a contar con esas dos isotérmicas. Siempre en contacto con la temperatura, o siempre a temperatura T y a temperatura T. Mantengamos la estructura de esta máquina, ¿no? Si la máquina térmica es una máquina térmica operada por un ciclo reversible donde se han eliminado por toda la discusión que hemos tenido en la clase de hoy, todas las irreversibilidades, yo ahora la podría calificar como MTR. Si acá le pongo MTR, es una máquina térmica reversible. Es la que estaríamos estudiando ahora. ¿Y por qué estamos estudiando esta clase de máquina? Porque es la que permitiría lograr la más alta eficiencia de la transformación energética. Le podríamos sacar el mayor provecho a la transformación de parte de Q sub 1, porque ya sabemos que esto es inevitable. O podríamos minimizar la pérdida Q sub 2. Profe, ¿estaría mal ponerle una flechita en las líneas naranjas o rojas, pero en sentido ascendente? No entiendo, espera la pregunta. O sea, si a ese gráfico le agregamos flechitas que vayan de la fuente fría a la máquina térmica y de la máquina térmica a la fuente caliente. En este gráfico, Sí, No, creo que estaría bien, porque si es irreversible puede tomar calor de la fuente fría y transmitirlo a la caliente. flecha inversa, claro. pero no en este caso porque tenemos máquina térmica. Esperen un poquito. Si yo invierto el sentido, construyo otro diagrama paralelo a este, conservando las fuentes, pero si le cambio el sentido por el proceso de por el proceso de reversibilidad que estamos, le cambio el sentido de recorrido del ciclo, la No, máquina térmica se yo digo transforma. a esa flechita agregarle la otra cota hacia arriba, digamos, para que sea en los dos A esta sentidos. acá, Claro. no, pero no se debe hacer en el mismo gráfico. Ah, Vos tendrías que hacer, para tratar de contestarte, no negarlo por negarlo, te digo, ya de vamos no se debería hacer. ¿Por qué? Porque si yo esto lo califico como máquina térmica, la reversibilidad implica que la transformo en otro tipo de máquina si cambio el sentido de la flecha. Entonces, para este sentido de flujo de energía que se corresponde con un sentido horario de recorrido del ciclo que opera esta máquina, uno de los posibles llamados ciclo reversible y máquina térmica reversible a la que le agregué, corresponde este diagrama. Si yo te cambio el sentido y no lo hago en el mismo gráfico, tengo que hacer un diagrama paralelo, trabajo con las mismas fuentes, la máquina térmica deja de ser máquina térmica y se llama o pasa a llamarse máquina frigorífica, describiendo inclusive, si vos querés, este mismo ciclo, pero en sentido inverso. ok. De esa manera, si yo recorro esta isotérmica en sentido inverso, expansión isotérmica absorbe calor. ¿De dónde lo absorbe? De la fuente fría. Ah, ¿Qué hace la máquina frigorífica? Que es la que reemplaza a la máquina térmica o la que justifica que esta máquina sea reversible, que es una máquina
la antagónica, la que produce el proceso inverso, la que retira la cantidad de calor Q sub 2, recibiendo trabajo, no lo hago ahora el dibujo, porque ese dibujo lo van a encontrar en el tema teorema de Carnot, que está a continuación de esta presentación. El ciclo creo que viene después. Entonces, profe, a una máquina la define el sentido de los flujos. De los flujos energéticos, sí, porque si yo te cambio el sentido y te borro acá y te digo, calificame, ¿qué tipo de máquina es esa? Si queda como está el diagrama ahí, yo te borro esto, esta es una máquina térmica, vos no sabés si es reversible o no. Para que sea reversible, te tengo que dar otras pautas, otros datos, otros indicios. Está bien. ¿Me explico? Vos Sí, le ponés MT como estaba hasta recién, pero como ahora estamos hablando de los ciclos reversibles, yo la recalifiqué, le agregué este calificativo. Ahora, si yo tengo el sentido inverso, U sub 2 entra al circulito representativo de una máquina interpuesta ahí. Sí. U sub 1 egresa y cambio el sentido de L, se mantiene el cumplimiento del primer principio, porque L que ingresa Q sub 2 va a ser igual a Q sub 1. Es igual. Pero estoy retirando calor de la fuente fría y estoy entregando calor a la fuente caliente. Para eso requiero, o la máquina pasa a llamarse MF, máquina frigorífica, que es la máquina antagónica reversiblemente que demuestra la máquina contraria, la máquina espejo, la máquina opuesta a esta máquina térmica, que podría ser operada por este mismo ciclo entre las mismas fuentes, porque no las cambié, y ahora acá, Cuando se lo Q sub 2 invierte, ingresa, Q sub 1 egresa, ¿no? Cuando se lo invierte es que desarrolla el ciclo frigorífico. desarrollando el ciclo frigorífico. Desarrollando el ciclo frigorífico, porque cambia el sentido de recorrido. Claro. Claro, porque extrae calor. Exactamente. Por eso que ahí vamos al enunciado de Clausio que dice el calor no puede pasar por sí solo de una fuente a menor temperatura a otra a mayor temperatura. Por sí solo. Yo no puedo eliminar esto y mandarle un flujo de calor del cuerpo más frío al cuerpo más caliente. Eso es imposible. Ese es el enunciado de Clausio. Para ello, podemos hacer el comentario, se requiere de una máquina frigorífica. Pero nunca debe hacerse en el mismo diagrama la doble circulación. Ok, está bien. ¿Por qué? Porque en realidad tiende a confundir. Vos podés hacer la simbiosis y superposición en un mismo diagrama si te ayuda a interpretarlo. Bueno, está bien, no estaría prohibido. No se hace regularmente. ¿Por qué? Porque para eso está el teorema de Carnot. Y ahí Carnot completa su estudio del segundo principio, porque Carnot enuncia, porque Carnot presenta su ciclo para operar la máquina que califica como reversible, y porque Carnot establece su teorema, que dice que toda máquina térmica tendrá un rendimiento menor, como en su postulado, ¿no? Podríamos decir, en su tesis, o a lo sumo igual que el de la máquina térmica reversible, funcionando obviamente entre las mismas fuentes. Y está el desarrollo que lo encara por el lado del absurdo, y ahí entra en juego la máquina frigorífica, que la define en ese momento, que da después, obviamente, origen a los ciclos frigoríficos, que los operativos reales no son lo que en definitiva plantea los casos ideales. Porque las máquinas térmicas de combustión interna o externa no están operando con este ciclo. Se podría llegar a cumplir, bueno, no teórico por supuesto, pero en la realidad sí, habría que hacer una especie de instalación
habría que hacer circular el fluido y habría que suponer que una de las turbinitas es una turbina isotérmica y la otra es una turbina donde el proceso es adiabático. Bueno, pero ahí nos estamos derivando un poco. Ahora construyámoslo desde lo termodinámico. Y para ir concluyendo, así terminamos hoy a las 11, hoy no quiero interferir con el resto de la clase y además yo tengo que concluir no más de esa hora. ¿Cuáles van a ser las otras posibilidades? ¿Este será el único proceso, ciclo reversible? Y evidentemente no, porque me quedo con las isotérmicas y las conecto con dos isocoras, dos procesos a volumen constante, uno a volumen mínimo y uno a volumen máximo. No lo voy a graficar, lo voy a simplemente suponer. Este es la isocora de volumen mínimo y acá aparece la isocora de volumen máximo. Y tengo un ciclo que tiene nombre propio y que fue creado por Stirling, un escocés allá por 1840. Pero el ciclo Stirling en primera instancia no parece ser reversible, porque a través de las isocoras se intercambia calor. Porque cuando yo conecto la isocora fría con la isocora caliente, la isotérmica fría con la isotérmica caliente, provoca un calentamiento a volumen constante del fluido, porque voy de este nivel térmico a este nivel térmico, a través de un proceso que es un segmento vertical, ¿no es cierto? La isocora. Sí. Ustedes están imaginando ahora porque yo no lo quiero dibujar. Acá está la isocora. Y cuando provoco el enfriamiento, cuando voy de TC a TF, tengo una isocora de enfriamiento. En la isocora de calentamiento tiene que recibir calor, en la isocora de enfriamiento tiene que ceder calor para que se enfríe, para que vaya a parar a la otra, para que baje al otro nivel térmico. Entonces, aparentemente, listo, soné. Ya tengo otras transferencias de calor, además de las isotérmicas, que estoy dejando tal cual, ¿eh? Estoy dejando tal cual. El tema está que el calentamiento para lograr el pasaje de la isotérmica fría a la isotérmica caliente, ese proceso isocórico se realiza entre esas dos temperaturas extremas, obviamente. Y el enfriamiento también. El calor que recibe, o para poder provocar ese calentamiento, puede provenir del enfriamiento a través de un intercambiador de calor ideal. Regenero el calor del enfriamiento y en vez de tirárselo a la fuente fría, lo regenero, lo reciclo, lo recupero y me sirve para el calentamiento. Porque la misma cantidad de calor que el sistema debería ceder, o que en realidad cede, en vez de tirarlo a la fuente fría, con el agravante de que ya deja de ser reversible mi ciclo, porque las únicas transferencias de calor con la fuente deben realizarse a través de procesos isotérmicos, lo regenero y lo reciclo y lo invierto en el calentamiento. El proceso de enfriamiento, hago pasar el fluido en un intercambiador de calor ideal que le ceda la totalidad del calor producto del enfriamiento en un calentamiento, en el mismo fluido, circulando en un intercambiador. No se mezclan, no toma con un intercambiador ideal. Ese ciclo pasa a ser entonces reversible, porque ese calor que juega en el calentamiento y en el enfriamiento es un juego interno en la máquina. No se intercambia con quién. Con las fuentes. Y ahí pasamos a tener un ciclo reversible regenerativo, con nombre propio, el Stirling. Si la conexión con también la regeneración respectiva, lo hago a través de procesos isobáricos a presión constante, conecto las isotérmicas a través de procesos isobáricos, los calores que se transferirían en la expansión isotérmica y en la compresión
son equivalentes porque se realizan entre las mismas temperaturas, porque los niveles térmicos de esas isobáricas, principio y fin, son temperatura caliente y temperatura fría, los estados de principio y fin, porque estoy conectando siempre a las isotérmicas que yo no eliminé y que las tengo que conservar. Dos isobaras, dos isotérmicas, regenero también y recupero, me dan origen al ciclo con nombre propio llamado Ericsson. El ciclo Stirling y el ciclo Ericsson están tratados en el apunte que yo les mencionaba recién. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Y con esto terminamos la clase de hoy, y el de Carnot. El de ciclo Carnot es el único ciclo reversible. Cuando hablo de Carnot, ustedes me dirán, ¿existe el Carnot no reversible? Sí. Cuando yo digo ciclo Carnot, y no lo califico, y no digo nada adicionalmente, lo interpreto como mi ciclo reversible. Listo. No tiene que haber trampa en eso. Tiene que estar sobreentendido. Señores, yo le digo ciclo Carnot, sobreentendido que es ciclo reversible. Si no lo fuera, lo tengo que avisar, lo tengo que calificar, lo tengo que advertir. ¿Sí? Si yo digo ciclo Ericsson o ciclo Stirling, a secas, sobreentiendo que es el ciclo reversible. Reversible. No lo califico como tal, está sobreentendido. Pero ¿qué diferencia hay entre estos dos? Stirling y Ericsson versus Carnot. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser que el de Carnot es el que establece la base de comparación para las máquinas ideales y los ciclos reales, a diferencia de los otros. No, eso es porque tiene adiabáticas. Pero yo no tomaría eso como una justificación. El Carnot es el primero en realidad, ¿no? Es el primero de todos. Claro. Tienen en común con las máquinas reales, está bien lo que vos decís. No, pero digo en la comparación de Carnot con los otros dos. En común tienen a las isotérmicas porque son indispensables. ¿No hay, Imprescindibles. ¿No hay intercambio de calor con la fuente? En Carnot, en Stirling y en Ericsson, No el hay. intercambio de calor con la fuente es exclusivamente a través de Q1 y es a través de las isotérmicas, Q1 y Q2. La diferencia en que en Stirling y en Carnot hay transferencia de calor a través de los otros dos procesos que lo componen. En el Stirling son dos isocoras, en el otro son dos isobaras, pero el calor no se transfiere con la fuente, sino se recicla o se regenera en la propia máquina. Entonces, termino con esto. Ciclo Carnot es el único ciclo reversible no regenerativo. No necesita regenerar nada porque tengo dos adiabáticas acá. Listo, punto. Q1 y Q2. Pero Stirling y Ericsson son dos ciclos reversibles regenerativos, porque reciclan, regeneran el Q intercambiado a través de las isobaras o de las isobaras o de las isocoras, según se trate de uno o de otro, lo reciclan, lo recuperan, lo regeneran en la propia máquina, no lo intercambian. Y la pregunta que dejo para finalizar, y ahora sí, es, ¿serán estos tres los únicos ciclos reversibles que se pueden concebir? Ya sabiendo de que uno es no regenerativo y es el único, este dato ya se lo doy, este es el único no regenerativo. No hay otro que no sea, que sea no regenerativo, donde no haya que regenerar nada internamente. La pregunta es, si este es el único,
de los otros dos que hemos mencionado, que son regenerativos, a diferencia del Carnot, ¿serán los únicos? ¿Habrá otros 5 más? ¿Serán famosos? ¿Ya han sido diagramados? ¿No serán famosos? ¿Habrá 15 más? ¿No habrá ninguno más? Y con estos 3 cubrimos todas las expectativas y posibilidades. ¿O habrá infinitos? Listo. Formulada esta pregunta, menciono finalmente a los que están ausentes y si alguien se sumó y no lo considere, avísenme, por favor. Yo tengo ausente a Herrera Lucio. Almau. Yo entré tarde, profe. Herrera. Herrera. Yo, Dalmau también, profe, entré 9:30 por ahí. Binotti. Dalmau. ¿Quién más? Castro de Rosa. ¿Guzmán? ¿Está Guzmán? ¿Está Guzmán? Bueno, muchachos. Me despido de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles 29 a la misma hora. Perfecto. Profe.